La gran migración nunca es segura. Los depredadores acechan en la sabana y bajo los ríos embravecidos. ¿Conseguirán los animales llegar a la próxima temporada de lluvias? Bienvenidos a la gran migración de la sabana africana. La gran migración a través de la sabana africana. Amanece sobre las llanuras del Serengeti. La primera luz se derrama sobre las praderas abrasadas por el sol, donde el suelo se ha agrietado tras meses sin lluvia. La estación seca cubre esta tierra, trayendo consigo un duro desafío para toda forma de vida. En medio de esta vasta extensión, decenas de miles de ñus se encuentran hombro con hombro. Sus cuerpos pesados, hombros altos e inclinados y grandes cabezas coronadas con cuernos curvos distintivos los hacen parecer algo torpes. Pero esa apariencia es engañosa. En su interior hay un animal nacido para moverse, resistente, resiliente y con una resistencia extraordinaria. Los ñus no dependen de la velocidad para sobrevivir. En cambio, dependen de la resistencia y el número. Viviendo en enormes manadas, a veces de cientos de miles de ejemplares, cada individuo se funde en el colectivo, reduciendo el riesgo de convertirse en presa. En su mundo, la seguridad reside en no separarse nunca de la manada. No hay ningún líder al frente. No se da ninguna orden y, sin embargo, como si estuvieran conectados por una voluntad común, los primeros individuos comienzan a moverse. Entonces, toda la manada se pone en marcha. El sonido de los cascos resuena contra la tierra seca y endurecida, con un ritmo constante que se refleja en la quietud de la madrugada. Desde arriba, el flujo de ñus parece un río viviente, lento pero implacable, que lleva consigo polvo y luz solar. Este es el comienzo de la mayor migración terrestre del planeta. Un viaje de cientos de kilómetros en el que cada paso es una apuesta entre la vida y la muerte. El viaje acaba de empezar, y la sabana, con toda su belleza y crueldad, espera más adelante. A medida que la corriente de ñus sigue avanzando, la sabana parece recuperar la calma, pero ese silencio es solo aparente. Escondidos en lo profundo de la hierba alta y amarillenta, unos ojos observan cada movimiento. Una manada de leonas yace tumbada en el suelo. Su pelaje se mimetiza perfectamente con la hierba seca, haciéndolas casi invisibles. Observan, calculan y esperan el momento adecuado. Se dispersan, formando un amplio arco, acortando la distancia en silencio. Entonces llega el momento.
En solo unos segundos, la quietud se rompe. Los leones salen disparados de la hierba. Sus poderosos cuerpos se lanzan hacia adelante con una fuerza repentina. La lucha es breve. Cuando el polvo se asienta, los leones han triunfado. Para ellos, se trata de supervivencia, la energía vital necesaria para mantener a la manada y a los cachorros que esperan detrás. La corriente de News no se detiene, siguen avanzando, dejando atrás un cadáver y el olor fresco de la sangre. En la sabana no hay lugar para el arrepentimiento. La migración debe continuar. Para los ñus, la pérdida es parte del viaje. Para los leones, es una victoria necesaria. Y para la sabana africana, es el equilibrio. Una ley ancestral que se repite año tras año. A medida que el caos se calma y la manada de ñus sigue adelante, comienzan a aparecer formas familiares al frente de la corriente migratoria. A través del fino velo de polvo y la intensa luz del sol, los patrones blancos y negros se mueven con un ritmo constante. Las cebras ya estaban allí. Las cebras son una de las primeras especies en emprender la migración. A diferencia de los ñus, tienen un sistema digestivo más simple, lo que les permite alimentarse de pastos más viejos, secos y duros, vegetación que otras especies tienen dificultades para consumir. Por esta razón, las cebras suelen viajar al frente, despejando el camino para las manadas que las siguen, dejando atrás pastos más jóvenes y nutritivos. Cada individuo tiene un patrón único de rayas blancas y negras. Estas marcas contrastantes no solo les ayudan a reconocerse entre sí, sino que también desempeñan un papel crucial en su supervivencia. Cuando se desplazan en manadas, las rayas se mezclan, creando una ilusión óptica que dificulta a los depredadores identificar a un objetivo concreto, lo que constituye una estrategia defensiva eficaz en la sabana abierta. Las cebras viven en grupos familiares muy unidos, normalmente protegidos por un macho adulto dominante. Son muy vigilantes. Sus orejas giran constantemente y sus ojos escudriñan continuamente el horizonte. Dentro de la corriente migratoria, las cebras suelen ser las primeras en detectar el peligro, enviando señales de alarma a toda la comunidad mixta de ñus, antílopes más pequeños y otras especies que pastan. A diferencia de los ñus, las cebras no dependen únicamente de la huida. Cuando se ven acorraladas, pueden defenderse ferozmente con poderosas patadas, lo suficientemente fuertes como para infligir graves lesiones a los depredadores. Esta dureza hace que muchos cazadores se lo piensen dos veces. Desde arriba, las manadas de cebras parecen corrientes entrelazadas de blanco y negro, que guían a todo un ecosistema en movimiento detrás de ellas. No son líderes, sino exploradoras, que vinculan la memoria de la sabana, las fuentes de agua y los pastos verdes con el movimiento de millones de seres vivos.
En esta gran migración, cada especie tiene un papel, y las cebras, con sus pasos firmes y resistentes, son un eslabón indispensable que permite que el río de la vida siga avanzando. Entre las manadas de ñus y cebras se abren paso especies de antílopes más pequeños, como la gacela de Thompson y la gacela de Grant, con sus cuerpos compactos y sus largas patas. Están hechos para la velocidad y los cambios bruscos de dirección. Una ventaja vital en la sabana abierta sin depender ni del número ni de la fuerza. Su estrategia de supervivencia es la velocidad y la agilidad. Cuando aparece el peligro, estos pequeños cuerpos pueden acelerar en un instante, haciendo giros bruscos que los depredadores tienen dificultades para seguir. Las especies de antílopes más pequeñas suelen moverse por los bordes de la corriente migratoria, aprovechando la cobertura natural que les proporcionan las manadas más grandes. De este modo, reducen el riesgo de ser detectadas y siguen teniendo acceso a pastos frescos y agua a lo largo del viaje. En la gran migración, aunque no son prominentes, estos antílopes más pequeños siguen desempeñando un papel importante. Añaden diversidad al vasto flujo en movimiento y sirven como recordatorio de que en la sabana africana, incluso las criaturas más pequeñas deben seguir avanzando para sobrevivir. Por fin, la corriente migratoria llega al límite más peligroso del viaje, un río que atraviesa la sabana. El agua turbia corre rápidamente. Las orillas son resbaladizas y bajo la superficie tranquila se esconde una amenaza invisible. Los ñus se detienen, dudan, pero la hierba detrás de ellos ha desaparecido y delante les espera la esperanza de sobrevivir. Impulsados por el instinto, los primeros individuos se lanzan al agua, arrastrando a miles de otros con ellos en el caos. El río cobra vida al instante. Los pesados cuerpos se debaten contra la poderosa corriente. En ese momento, aparecen los cocodrilos del Nilo, perfectamente camuflados. Esperan el momento preciso para lanzar un ataque relámpago. En medio de la furiosa corriente, una cebra pierde el equilibrio. En un instante, es arrastrada bajo el agua turbia. La lucha termina rápidamente, dejando ondas cada vez más amplias que se arremolinan en la superficie. El cruce del río continúa. Los débiles son arrastrados. Los afortunados llegan a la orilla opuesta. La migración no se detiene, porque en la sabana la vacilación significa la muerte.
Cuando el agua vuelve a calmarse, los sobrevivientes se encuentran en la orilla opuesta. Detrás de ellos queda el río y la pérdida. Delante está la tierra prometida. Pero la lucha por la supervivencia aún no ha terminado. Después de cruzar el violento río, las manadas migratorias finalmente llegan a tierras fértiles. Ante ellas, la sabana cambia drásticamente. La hierba verde crece espesa, el suelo es húmedo y blando, y los charcos de agua que deja la temporada de lluvias traen nueva vida a toda la región. Para los ñus, este es el punto de parada más importante del viaje. Tras semanas de movimiento constante, la manada comienza a organizarse en formación, y entonces comienza la temporada de cría. Las crías recién nacidas nacen una tras otra en plena pradera. Son frágiles, sus patas aún tiemblan, pero el tiempo no permite demoras. A los pocos minutos de nacer, una cría debe ponerse de pie y empezar a correr. El instinto de supervivencia se activa desde el primer momento de vida. Sin embargo, esta tierra fértil también atrae a los depredadores. Los leones aparecen en los límites de la sabana, observando pacientemente. Las hienas patrullan sin descanso, olfateando cada rastro fresco. Para ellos, los recién nacidos son los objetivos más vulnerables. Cada día que pasa es una prueba. No todos los recién nacidos pueden seguir el ritmo de la manada. Los individuos más débiles que se quedan atrás se convierten rápidamente en presas en la sabana. La vida y la muerte coexisten, unidas en un ciclo inseparable. Aún así, la mayoría de las crías sobreviven, crecen dentro de la manada, aprendiendo a moverse, a mantenerse alerta y a adaptarse. Son estas frágiles vidas las que continuarán el viaje en el futuro, asegurando que la gran migración de África continúe, año tras año. Lejos de las ruidosas corrientes migratorias de ñus y cebras, el suelo comienza a temblar suavemente con cada paso pesado. Desde el horizonte, emergen lentamente formas gigantescas. La manada de elefantes africanos se dirige hacia una fuente de agua. Los elefantes son los animales terrestres más grandes del planeta. Un adulto puede pesar varias toneladas, pero lo que realmente los distingue no es solo su tamaño, sino su extraordinaria memoria. Las manadas de elefantes están lideradas por la hembra más vieja, la guardiana de un mapa invisible de la sabana, que recuerda las fuentes de agua y las antiguas rutas transmitidas de generación en generación. Al igual que otras especies, los elefantes también son nómadas. Cuando la estación seca se prolonga, se ven obligados a abandonar sus tierras familiares en busca de agua. Cada día, un elefante puede necesitar cientos de litros de agua, y esta necesidad determina el viaje de toda la manada. Por el camino, los elefantes rompen árboles, derriban arbustos y cavan profundamente en el suelo para encontrar agua subterránea. Los abrevaderos que crean no solo sirven a la manada de elefantes,
sino que también se convierten en fuentes de vida para innumerables especies, desde pequeños antílopes hasta aves. Sin quererlo, los elefantes se convierten en ingenieros del ecosistema, remodelando y manteniendo el equilibrio de la sabana. Las manadas de elefantes se mueven lentamente, pero con determinación. Protegen a sus crías en el centro de la formación, listas para enfrentarse a cualquier amenaza. En la sabana africana, pocos depredadores se atreven a desafiar a una manada de elefantes adultos. En el gran panorama de la migración, los elefantes no se funden en el caótico flujo de millones de pezuñas. Sin embargo, cada paso que dan sigue ayudando a dar forma al camino de la vida. Por donde quiera que pasan los elefantes, la sabana se abre, se encuentra agua y la vida sigue extendiéndose. A lo lejos, las manadas de búfalos cafres se desplazan silenciosamente hacia los últimos parches de hierba verde y agua. Sus enormes cuerpos, su gruesa piel y sus grandes cuernos curvados forman un escudo formidable, lo que los convierte en uno de los herbívoros más intimidantes de África. Los búfalos cafres viven en grandes manadas muy unidas. Cuando se ven amenazados, no huyen fácilmente, sino que están dispuestos a dar media vuelta y formar un círculo defensivo para proteger a sus crías. Incluso los leones deben ser cautelosos ante tal fuerza colectiva. Al igual que otras especies, los búfalos cafres migran estacionalmente en busca de pastos frescos y agua limpia. A lo largo del camino, su constante pastoreo ayuda a mantener las praderas abiertas, creando condiciones que permiten la coexistencia de muchas otras especies herbívoras. Lentos pero firmes, los rebaños de búfalos cafres continúan su marcha. En la gran migración de la sabana africana, son la prueba de una estrategia de supervivencia sencilla pero eficaz. La unión garantiza la supervivencia. En el borde de las praderas recién revividas tras la temporada de lluvias, largos cuellos se elevan contra el horizonte. Son jirafas, las silenciosas centinelas de la sabana africana. A diferencia de las migraciones masivas de ñus o cebras, las jirafas se desplazan lentamente por sus propias rutas, permaneciendo cerca de los matorrales y los bosques abiertos. Su gran altura les permite alcanzar alimentos que no están al alcance de la mayoría de los demás herbívoros. Las hojas altas de las acacias, con sus lenguas largas, fuertes y flexibles, evitan hábilmente las espinas afiladas para arrancar las hojas jóvenes, ricas en nutrientes. Cada paso que da una jirafa puede parecer pausado, pero es estratégico. Desde su elevada posición, sus grandes ojos pueden detectar movimientos inusuales desde lejos. Como resultado, las jirafas suelen ser de las primeras en detectar a los depredadores. Cuando se ponen en alerta,
levantando la cabeza y fijando la mirada en una dirección. Otros animales cercanos también se vuelven cautelosos, lo que supone un beneficio invisible para toda la comunidad de herbívoros. De naturaleza dócil, las jirafas no son débiles. Cuando se ven acorraladas, las poderosas patadas de sus largas y fuertes patas pueden infligir heridas mortales a los leones. Aún así, rara vez necesitan luchar. Su altura, su visión y su tranquilidad constituyen sus defensas naturales más eficaces. En la gran migración de la sabana, las jirafas no forman ríos rugientes de movimiento. Sin embargo, su presencia silenciosa ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Regulan la vegetación alta, ofrecen alertas tempranas a otras especies y nos recuerdan que no todas las luchas por la supervivencia son ruidosas o dramáticas. Cada año, la gran migración se repite, casi sin cambios. Los ñus continúan su viaje, guiados por el instinto. Las cebras siguen despejando el camino a través de las praderas secas. Los antílopes más pequeños corren sin descanso al ritmo de la sabana cambiante. Los elefantes buscan agua gracias a su memoria ancestral, mientras que los búfalos del cabo mantienen unidas las praderas gracias a la fuerza del número. Todas estas huellas, aunque diferentes en tamaño y ritmo, están ligadas a una cosa esencial: un medio ambiente intacto, sin praderas, sin agua, sin corredores migratorios. Este viaje llegaría a su fin. Pero hoy en día, esos antiguos caminos se están reduciendo constantemente. El cambio climático hace que las estaciones lluviosas sean cada vez más impredecibles. La actividad humana divide la sabana con cercas, carreteras y asentamientos. Cuando la naturaleza ya no tiene espacio para moverse, incluso las especies más fuertes se vuelven frágiles. Proteger el medio ambiente no solo consiste en preservar los paisajes, sino también en salvaguardar el aliento de la vida misma. Cada reserva protegida, cada río que se mantiene a salvo, cada sabana restaurada ayuda a garantizar que las migraciones puedan continuar, año tras año. Mientras las manadas sigan pudiendo partir, la sabana africana seguirá viva. Y la gran migración no es solo una historia de la naturaleza, sino también un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad hacia el planeta que compartimos. En la sabana africana, la vida se ve constantemente puesta a prueba por el calor, el hambre y los peligros que acechan detrás de cada mata de hierba. En medio de esta tierra inhóspita, una familia de leones vive tranquilamente, donde cada día que pasa es una prueba de instinto y resistencia. ¿Cómo sobrevivirán?
la familia de leones y la lucha interminable por la supervivencia. El amanecer se levanta lentamente sobre la sabana africana. Los primeros rayos de sol atraviesan el aire seco y caliente, proyectando un tono dorado pálido sobre la tierra. En este paisaje aparentemente inmóvil, una familia de leones se despierta. La familia de Caro. Caro, el león macho dominante, yace sobre una pequeña elevación. Su melena es oscura y espesa, y se agita suavemente con la brisa matutina. Para los leones, la melena no solo es un símbolo de fuerza, sino también un reflejo de las hormonas y la condición física. Una melena más oscura indica un macho fuerte, capaz de defender su territorio. Contrariamente a la percepción común, Caro rara vez caza directamente. Su función es patrullar, marcar el territorio y ahuyentar a los machos rivales. Esa presencia ayuda a la familia a mantener la estabilidad en un entorno hostil, donde un solo pequeño error puede provocar pérdidas. Bajo la hierba alta, Nala, una leona madura, observa en silencio la sabana. Su cuerpo esbelto y ágil la convierte en una cazadora eficaz. En la sociedad de los leones, son las hembras como Nala las que forman la columna vertebral de la manada, coordinándose estrechamente para acercarse y derribar a sus presas. Los leones son una de las pocas especies de felinos que viven en grupos sociales estructurados. Las crías nacen tras unos 110 días de gestación, ciegas y débiles durante sus primeras semanas. Se alimentan durante muchos meses y están protegidos por toda la manada, ya que las leonas se turnan para cuidar a las crías y aumentar sus posibilidades de supervivencia. La familia de Caro no está sola en este territorio. Durante generaciones, han coexistido pacíficamente con una tropa de babuinos cercana. Los babuinos tienen una vista excelente. Viven en grandes grupos y siempre colocan centinelas, que a menudo emiten llamadas de alarma cuando detectan peligro. Esta existencia paralela crea un frágil equilibrio, ni amistoso ni hostil, solo acuerdos tácitos de la naturaleza mantenidos a lo largo del tiempo. Pero esta mañana, el hambre comienza a hacerse sentir. En el límite de un bosque ralo, una manada de antílopes kudú se dirige hacia una fuente de agua. Lo inusual es que la manada de babuinos no emite ninguna llamada de advertencia. Nala y las otras leonas dividen su formación, utilizando el terreno y la dirección del viento para acercarse en silencio. Al final,
La caza termina en fracaso. Eso no es raro. En la sabana, la mayoría de las cacerías de leones no tienen éxito. Tras el intento fallido con la manada de kudús, la familia de leones de Caro no se retira. El hambre no permite vacilar. En la sabana, cada hora que pasa consume energía, y una manada hambrienta es una manada obligada a correr riesgos. A lo lejos, una manada de búfalos cafres se mueve lentamente por las praderas bajas. Son enormes, de complexión poderosa, con una piel gruesa y oscura que apenas registra los mordiscos superficiales. Para muchos depredadores, los búfalos cafres son presas que hay que evitar. Para los leones, representan la mayor apuesta de todas. Sin embargo, hoy, la familia de Caro decide enfrentarse a los búfalos cafres. Nala y las otras leonas se dispersan, formando un amplio arco. Su objetivo es un individuo más lento, más viejo o separado de la manada. El principio básico de la estrategia de caza de los leones. Llega el momento en que un búfalo joven se queda rezagado del grupo. Nala y las leonas comienzan a acelerar. El búfalo del cabo se defiende con ferocidad. Pero la fuerza colectiva de los leones lo abruma por completo. En cuestión de segundos, el búfalo se derrumba. Comienza la alimentación. A medida que el sol se eleva, el calor se vuelve sofocante. La familia de leones se retira a la sombra de los árboles bajos de acacia. En la sabana, la victoria de hoy no garantiza la de mañana, pero al menos, en este momento, la familia de Caro ha superado uno de los retos más duros que esta tierra puede imponer. A medida que el sol se hunde gradualmente en el horizonte, la sabana africana entra en un ritmo de vida diferente. Entre sus habitantes se encuentran las hienas manchadas, animales cargados con más prejuicios que casi cualquier otro depredador. En la imaginación humana, las hienas se asocian a menudo con imágenes de ladrones, carroñeros y risas inquietantes que resuenan en la noche.
Pero la realidad de la sabana cuenta una historia muy diferente. Las hienas manchadas poseen cuerpos que parecen desequilibrados según los estándares estéticos humanos. Sin embargo, esta misma estructura forma una máquina de supervivencia casi perfecta. Tienen la fuerza de mordida más poderosa de todos los mamíferos carnívoros terrestres, lo suficientemente poderosa como para triturar huesos grandes. Sus sistemas digestivos extremadamente eficientes les permiten absorber casi todos los nutrientes disponibles, Esta capacidad les ha valido la etiqueta de carroñeros. En realidad, la mayor parte de la comida de las hienas proviene de sus propias cacerías exitosas. Muchos estudios muestran que las hienas manchadas tienen una tasa de éxito en la caza más alta que los leones. Las hienas viven en grupos sociales complejos con jerarquías claras. Lo que las distingue es que las hembras dominan absolutamente. Son más grandes, más agresivas y tienen un estatus más alto que los machos. Este dominio se ve reforzado biológicamente, ya que las hienas hembras poseen estructuras genitales similares a las de los machos, un rasgo poco común y una de las razones por las que a menudo son malinterpretadas por los humanos. El proceso reproductivo de las hienas manchadas es uno de los más exigentes del reino animal. Las hembras gestan a sus crías durante unos 110 días y dan a luz en madrigueras cerradas. El acto de dar a luz provoca una mayor mortalidad de las crías que en muchas otras especies, pero las que sobreviven suelen ser fuertes y muy adaptables. Desde su nacimiento, las crías de hiena ya tienen dientes y abren los ojos pronto. Compiten ferozmente con sus hermanos. Las crías se alimentan con leche extremadamente rica en energía y están protegidas por todo el clan. Las hienas manchadas no sobreviven gracias a su fuerza individual, sino a su flexibilidad e inteligencia. Saben cuándo cazar, cuándo robar presas y cuándo retirarse. En la sabana, ningún comportamiento es bueno o malo, solo eficaz o ineficaz. Cuando cae la noche por completo, la risa de las hienas resuena una vez más. No es un sonido burlón, sino la voz de una especie que ha aprendido a resistir. A medida que la oscuridad se desvanece lentamente, la sabana africana cambia a otro ritmo de vida. En las praderas abiertas, donde la visibilidad se extiende hasta el horizonte, comienzan a aparecer los perros salvajes africanos. No se esconden en la oscuridad como las hienas, ni pasan largas horas descansando como los leones.
Se trata de un depredador de movimiento y ritmo. Los perros salvajes africanos tienen cuerpos esbeltos, patas largas, pulmones grandes y corazones fuertes. Rasgos biológicos diseñados para correr con resistencia. Su pelaje moteado hace que sean difíciles de reconocer desde la distancia. Y no hay dos individuos que sean exactamente iguales. A diferencia de los leones o las hienas, los perros salvajes rara vez cazan solos. Dependen casi por completo de la caza cooperativa. Una manada de perros salvajes tiene una estructura social muy unida, con pocos conflictos internos. Solo la pareja dominante se reproduce, mientras que los demás ayudan a criar a las crías y participan en las cacerías. Cuando cazan, no dependen de una fuerza abrumadora. En cambio, utilizan la coordinación, la disciplina y la resistencia. Un grupo impulsa la persecución, otro corta las rutas de escape, obligando a la presa a correr hasta el agotamiento. Sus presas habituales son los impalas, antílopes conocidos por su velocidad y sus agudos reflejos. Pero frente a una manada persistente de perros salvajes, la ventaja de la velocidad desaparece gradualmente. La caza termina rápidamente, con precisión y casi sin desperdicio. Después de alimentarse, no hay peleas por la comida. Todos reciben una parte, incluidos los cachorros y los individuos más débiles. En el mundo de los perros salvajes africanos, la supervivencia no se basa en el poder individual o el dominio absoluto. Se basa en la disciplina, la cooperación y la lealtad. En la vasta sabana, esta es una estrategia silenciosa pero muy eficaz. Otra forma de vida que coexiste con los leones y las hienas y ayuda a mantener el equilibrio de este ecosistema. En otro territorio, bajo las copas de las acacias bajas, la familia de leones de Karo despierta tras una noche tranquila. El hambre aún no es intensa, pero el instinto de caza ya impulsa a las leonas a moverse. Cerca de zonas abiertas y arbustos bajos, aparecen jabalíes. No son tan grandes como los búfalos del Cabo, ni tan ágiles como los antílopes, pero los jabalíes poseen una ventaja diferente. Vigilancia y reacciones extremadamente rápidas. Nala y otra leona se acercan por detrás, aprovechando el terreno bajo y el viento favorable. Para los leones, los jabalíes suelen ser presas oportunistas.
a las que solo vale la pena atacar cuando la distancia es lo suficientemente corta. El momento decisivo llega demasiado pronto. Un jabalí detecta un movimiento inusual. Se ponen en marcha a una velocidad sorprendente, dirigiéndose directamente a sus madrigueras familiares. Nala acelera y se lanza al ataque. La caza termina en fracaso. Para la familia de Caro, esto no es nada inusual. Los jabalíes no son presas fáciles, y la sabana no concede la victoria todos los días. Los leones se retiran a la sombra, estirándose en el suelo que se calienta gradualmente bajo el sol. En esta tierra, el fracaso no es el final, es solo una pausa en el ciclo repetitivo de caza, hambre y espera, hasta que aparece otra oportunidad. Mientras la familia de leones de Caro se retira a la sombra, la sabana está lejos de estar en silencio. La vida sigue su curso según sus propios ritmos, en los que cada especie desempeña un papel diferente. En el límite de la sabana, las jirafas se yerguen silenciosas entre las acacias. Gracias a su excepcional altura, pueden ver a gran distancia, convirtiéndose en puntos de referencia vivos de la vasta tierra. Cuando las jirafas levantan repentinamente la cabeza y dejan de alimentarse, muchos animales más pequeños interpretan esto como una señal temprana de peligro. Sin proteger directamente a ninguna especie, las jirafas, gracias a su altura y su comportamiento, se convierten en parte de un sistema de vigilancia natural, en el que los animales más pequeños aprenden a interpretar movimientos sutiles para protegerse. Más lejos, los elefantes africanos se mueven lentamente por la sabana. Son los mamíferos terrestres más grandes del mundo, pero su poder no reside solo en su tamaño. Las manadas de elefantes están lideradas por la hembra más vieja, que lleva consigo los recuerdos de las rutas migratorias y las fuentes de agua transmitidos de generación en generación. Sus flexibles trompas sirven tanto como herramientas para alimentarse como órganos sensoriales muy sensibles. Cuando los elefantes derriban árboles, rompen ramas o excavan en el suelo en busca de agua. Sin darse cuenta, abren fuentes de alimento y caminos para muchas especies más pequeñas.
Los abrevaderos creados por los elefantes durante la estación seca pueden convertirse en fuentes de vida para regiones enteras. No cazan ni compiten por el territorio como los depredadores, pero los elefantes africanos actúan como ingenieros del ecosistema. Cada pesado paso remodela silenciosamente la sabana, creando condiciones que permiten la continuidad de innumerables formas de vida. A medida que el sol se hunde gradualmente en el horizonte, la sabana africana vuelve a su familiar calma. La familia de leones de Karo descansa bajo los árboles. Las hienas comienzan a aullar en la noche. Los perros salvajes han completado su caza, mientras que las jirafas y los elefantes continúan sus movimientos lentos pero constantes. Cada especie sigue su propio ritmo, su propia forma de vida, entrelazada dentro de un sistema que no se puede separar. Ninguna especie existe por sí sola. Los depredadores evitan que las manadas de animales que pastan superen los límites. Los herbívoros dan forma a la vegetación. Los animales grandes, como los elefantes y las jirafas, distribuyen silenciosamente los recursos, abren caminos y crean oportunidades para que otras formas de vida persistan. La sabana no está gobernada por la fuerza de una sola especie, sino por el frágil equilibrio entre todas ellas. De esta imagen se desprende una clara lección medioambiental. Cuando una especie desaparece, la pérdida no se limita a esa especie, sino que se extiende a todo el ecosistema. Proteger la naturaleza no consiste solo en salvar a un animal, sino en preservar las conexiones invisibles formadas a lo largo de millones de años de evolución. Los seres humanos no estamos al margen de este sistema. Formamos parte de la naturaleza y nuestro futuro está estrechamente ligado a la supervivencia de los territorios salvajes. Comprender, respetar y proteger la naturaleza no es una opción. Es una responsabilidad para que las historias de la sabana puedan continuar durante generaciones.